la invitación. Aquí me está preguntando por la... Empezaste a grabar, César, ¿cierto? Correcto. Sí, ya. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le voy a hablar ahora? Tiene algo bastante que ver, en el fondo, con reconocimiento de patrones, y es un tema que cada vez se ha hecho más potente en el mundo, digamos, y vamos a explicar por qué, digamos, antes de llegar a algunos ejemplos que les voy a mostrar. Básicamente, todo lo que se refiere a la explicabilidad, que es un concepto en general que viene hace muchos años, digamos, y cómo generamos sistemas que puedan explicar la toma de decisiones que están llevando a cabo. Y en general es un paraguas que forma parte de un montón de áreas de la inteligencia artificial. Lo que vamos a hablar hoy día básicamente es cómo podríamos, con algunos ejemplos, lograr explicabilidad de sistemas, en particular en el ámbito de procesamiento de lenguaje natural, y hay otros ámbitos como el de aprendizaje automático, donde también podríamos hablar de explicabilidad, digamos, ¿ya? Vamos a explicar el por qué llegamos ahí y por qué es necesario. Entonces, ¿dónde estamos parados actualmente? ¿Qué está pasando en el mundo? Obviamente estamos en una revolución importante, en la cual obviamente se ha incrementado el uso e impacto que tiene la inteligencia artificial en todo el mundo, ¿cierto? Y eso ha producido algunas cosas interesantes, porque tenemos sistemas de inteligencia artificial que ya en nivel básico mediano son capaces de interactuar con el entorno en forma autónoma, son capaces de hacer algún tipo de razonamiento básico, algún tipo de aprendizaje básico también. Sin embargo, aquí empiezan a aparecer algunos problemitas interesantes, especialmente lo que tiene que ver con el razonamiento y el aprendizaje, digamos. Que la realidad no es tan color de rosas, porque efectivamente estamos logrando, quizá en muchos ámbitos, digamos, sistemas de IA que son muy exitosos si uno los mide con los indicadores típicos, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso de modelos de reconocimiento facial, si uno lo mide desde el punto de vista de los accuracy de los modelos, ¿cierto? O la asignación de riesgo crediticio, tanto aplicaciones científicas como industriales. El cuello de botella quizá ahora, se está dando por el hecho que sí, en general, estamos llegando a muy buenos estándares en términos de efectividad en muchas tareas de inteligencia artificial. Sin embargo, la realidad me está dando un problema que es bastante importante y casi un obstáculo para muchas aplicaciones. Y tiene que ver con el hecho de que, en general, las técnicas cada vez que se han hecho más y más sofisticadas, en particular en el ámbito de aprendizaje profundo, ¿cierto?, de deep learning, estamos luchando constantemente entre tener sistemas donde aplicamos deep learning para resolverlo en forma eficiente, sistemas que tienen un alto accuracy, por ejemplo, pero por otro lado, no es fácil entender qué es lo que está pasando, no es fácil explicar los resultados, no es fácil explicar el razonamiento que sigue un sistema para tal o cual decisión. Ustedes verán que seguramente en algunos ámbitos eso quizás no es debido a muerte, pero en muchos otros ámbitos, como en la medicina, por ejemplo, como el diagnóstico de falla, que es extremadamente importante. Yo no me puedo quedar solamente con la pura decisión final, por mucho que tenga una alta exactitud, digamos, porque obviamente necesito explicar para realmente ayudar a un cliente o a alguien que está detectando una falla, o ayudar a un paciente en un sistema de salud, obviamente que si le estoy dando un diagnóstico que tiene que ver, por ejemplo, con cáncer, que efectivamente la decisión que se está tomando es la correcta y que el sistema está entendiendo perfectamente por qué está tomando tal o cual decisión, ¿ya? Por tanto, si uno lo pone en un marco más general, no solamente ahora estamos teniendo preocupaciones que tienen que ver con la IA propiamente tal, o sea, de diseñar soluciones, digamos, basadas en diferentes técnicas de inteligencia artificial, sea aprendizaje, sean técnicas que están basadas en el lenguaje, sino también tenemos que preocuparnos de otros aspectos para que realmente sea confiable y las podamos llevar al mundo real. Uno de ellos tiene que ver con la calidad del conocimiento y los datos, evidentemente, que maneja un sistema de IA. Otro tiene que ver con la calidad de la infraestructura y tecnología. Otro tiene que ver, especialmente muy de moda ahora, con los aspectos de ciberseguridad. Otro con la calidad del software y hardware, donde están montados nuestros sistemas, nuestros modelos. Y finalmente, la explicabilidad. Básicamente, cómo nos aseguramos que efectivamente las decisiones que están tomando los sistemas de IA se puedan explicar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Déjenme un momentito acá, que tengo que mover una ventana, que lo más probable es que ustedes no ven, pero yo sí, me está tapando. Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que está pasando básicamente en términos de explicabilidad? ¿Dónde estamos parados actualmente? Estamos parados actualmente en, si uno, por ejemplo, toma casos puntuales como el aprendizaje automático, tenemos tareas básicamente que podemos lograr altos niveles de exactitud si logramos entrenar ciertos modelos de aprendizaje, sea el que sea aprendizaje profundo o tradicional,
generamos una salida, ¿cierto? Y con eso realizamos una cierta tarea para un usuario final. Hasta ahí es lo que está hoy en día, digamos, o hasta hoy en día. Pero básicamente, ¿cuál es la realidad a la cual deberíamos llegar, digamos, el día de mañana? Básicamente, una realidad en la cual no solamente tenemos sistemas que podemos entrenar muy eficientemente, ¿cierto? Con buenos recursos de software y hardware y seguridad, seguramente, sino que tenemos que modificar el proceso de tal forma que los resultados sean explicables para un usuario final, que generalmente no es un usuario experto. Piensen ustedes las decisiones que se están tomando a nivel de diagnóstico médico, por ejemplo. Claramente, las decisiones finales tengo que explicarlas a un neófito o a un paciente que claramente no conoce todos los detalles de cómo se diagnosticó una patología en particular. Por tanto, ahí ya se empieza a generar un problema en cómo puedo lograr esa interfaz que logre dar explicabilidad a los modelos que están funcionando actualmente. ¿Ya? Ahí sí, ¿cierto? Ahora, eso es doblemente importante si uno considera que, yo creo que no, y algo nos va a pasar la cuenta, y nos está empezando a pasar la cuenta, que ya están comenzando a aparecer regulaciones en términos de privacidad de datos, en términos de la autonomía de los sistemas de IA, pero en particular regulaciones que hacen alusión y están exigiendo sistemas explicables. Por ejemplo, aquí un caso, el que apareció hace un par de años atrás, es la OCDE, en la que estableció varios principios básicos de operación de la IA, ¿cierto? Como parte de las políticas de cada país, y uno de esos principios hace mención explícita al hecho de que los sistemas tienen que ser explicables, ¿ya? Y obviamente tienen que estar alineados con otros principios que tienen que ver con la seguridad, con la confiabilidad. Pero más recientemente el Parlamento Europeo aprobó otra regulación que tiene que ver con varios aspectos de seguridad, confidencialidad, y entre ellos también aparece la explicabilidad, y es más aún, de hecho, en base a estas regulaciones, que son tan fuertes y ya se están empezando a aplicar, lisa y llanamente, si no se cumple, lo que va a empezar a pasar es que muchas tecnologías que pueden ser muy buenas, por ejemplo, se están empezando a prohibir hasta que tengan resuelto algunos problemas de confiabilidad, de seguridad, de robustez, y en particular explicabilidad. Entonces, claramente es un tema que nos tenemos que poner las pilas, digamos, porque tenemos que dar cuenta del problema, digamos, cómo lo resolvemos. Entonces, si uno lo mira en el contexto del sistema de inteligencia artificial y las capacidades que debería tener, no todas, pero a veces algunas de ellas en varios sistemas de inteligencia artificial, uno puede tener diferentes tipos de capacidades, probablemente tal. Capacidades de percepción, capacidades de razonamiento, capacidades de acción de los sistemas, cómo representan conocimiento, cómo aprenden, cómo colaboran y cómo comprenden el lenguaje. Quizá, obviamente, hay muchos de esos que son bastante importantes. Tenemos necesidad de explicar modelos de aprendizaje automático, pero también tenemos necesidad de explicar aspectos que tengan que ver con la percepción visual, por ejemplo, sistemas de reconocimiento facial. ¿Cierto? Pero, oye, lávate el pelo. parece que alguien... Ahí está. En particular en esta charla, básicamente el ámbito, digamos, porque esto es demasiado grande dentro de la IA, el ámbito lo voy a circunscribir a qué podemos hacer básicamente en lo que es explicabilidad en el ámbito del lenguaje natural, porque obviamente también tenemos otro foco que es bastante fuerte en el aprendizaje automático. Y quizás lo paradójico es que no en todas las áreas de la IA pasa esto, porque en general en los esquemas de razonamiento tradicional que han venido por años, la explicabilidad es parte del proceso. Digamos, no hay que incorporar modelos adicionales que permitan explicar algún razonamiento del sistema, digamos. Pero en cambio el lenguaje con las técnicas modernas y el aprendizaje con los nuevos modelos de aprendizaje profundo, evidentemente tenemos algunos problemas. Entonces, ¿cuáles son las tendencias en general en el ámbito del lenguaje y la explicabilidad? Básicamente, ¿qué es lo que se está haciendo en general? Es incorporar conocimiento lingüístico, ¿cierto? Conocimiento del lenguaje, que permita alimentar modelos de aprendizaje automático, ya sea de los tradicionales, ¿cierto? Los que conocemos, o bien modelos basados en aprendizaje profundo. El tema es qué nivel de lenguaje consideramos ahí, eso lo que vamos a ver más adelante. También otra posibilidad y otro gran enfoque es cómo explicamos las predicciones, quizás es una de las aplicaciones más usuales, que es un sistema que predice cosas y cómo incorporamos la explicación en esa predicción. La otra es, dado que está de moda usar todos los modelos con base neuronal, ¿cierto? Los transformers, la red profunda, ¿cierto? Los modelos convolucionales, digamos. Bueno, ¿cómo interpretamos las representaciones que no son simbólicas? Porque evidentemente las representaciones simbólicas, obviamente, en naturaleza son mucho más fáciles y directamente explicables, digamos. Pero ¿cómo explicamos aquellas representaciones que genera el modelo? Obviamente que de una manera lo más representativa posible, digamos, y lo más entendible posible para un usuario final, digamos.
¿Ya? ¿Qué está pasando actualmente? ¿Qué es lo que se está haciendo en realidad en esto? Tenemos modelos neuronales en los cuales, por ejemplo, si nos circunscribimos al ámbito del lenguaje, usamos modelos de aprendizaje profundo para generar representaciones de embedding, o las famosas representaciones de vectores en bajas dimensiones, básicamente, que se llama, ¿cierto? Que básicamente le proveemos texto en lenguaje natural a una máquina, aplicamos ciertas técnicas, generalmente basadas en lo que se conoce como transformadores, y son capaces de generar ciertos vectores de contexto en el fondo. Con menor o mayor complejidad, en este caso yo podría hacer una visualización, ¿cierto? En varias dimensiones, de cómo las palabras de un texto, si fueran las palabras, pero es algo bastante sencillo en realidad, si fueran las palabras de un corpus, un conjunto de documentos, ¿dónde quedarían? En el espacio de múltiples dimensiones, ¿ya? Y claramente con eso, claro, ahí tengo el primer problema, podría incrementar la complejidad del problema si yo dijera, bueno, pero si en vez de hablar de palabras, hablamos de frases, si en vez de hablar de frases, hablamos de textos completos que estoy representando vectorialmente, el tema se complica enormemente. Pero, para efecto de esta charla, supongamos incluso que nos quedamos parados ahí, que es el caso más simple. Ya ahí tengo problema de interpretar cuál es la relación, cuál es la conexión que hay entre esos conceptos que me pueden ayudar a la toma de decisiones. Lamentablemente, lo que se ha hecho, el foco principal de lo que se ha hecho en muchas ocasiones en explicabilidad, es básicamente jugar con algunos aspectos estadísticos. Paradójico considerando que el lenguaje lo explico con números, y en realidad lo debería explicar con lenguaje. Entonces ahí ya tenemos una primera dicotomía que es bastante peligrosa, digamos. Y lo que se hace aquí generalmente es se establece la importancia, las características de los features en los vectores que representan esas palabras, con una forma de determinar relevancia más o relevancia menos una palabra, cercanía más o cercanía menos entre las palabras. Ustedes se podrán dar cuenta fácilmente que eso no aguanta mucha discusión profunda, digamos, porque en el momento de los cubos, en el momento de la verdad, básicamente si yo trato de explicar cuál es la verdadera relación que hay entre ellos, en realidad va a ser muy complicado, a menos que yo me meta en algún documento donde ocurre y empiece a leerlos con humanos. Bueno, y ahí obviamente llegamos al huevo a la gallina. Entonces, bueno, si me da tan poca información, me está obligando a meterme y explorar los documentos para establecer qué diablos es la relación que se está dando ahí, porque algo me están tratando de indicar, ¿ya? Entonces, bueno, hasta ahora, ¿qué es lo que ha pasado con la aplicabilidad en el procesamiento del lenguaje natural en particular? Obviamente que es diferente de lo que ha pasado en la aplicabilidad en inteligencia artificial, que es mucho más amplio. Hasta ahora la explicabilidad básicamente se ha orientado a, si uno lo puede resumir, a un medio para interpretar un modelo de caja negra del tipo, por ejemplo, Deep Learning, ¿ya? Es el primer aspecto que es relevante y que origina toda la investigación que actualmente se está desarrollando. Y por otro lado, otro de los grandes aspectos que la explicabilidad en este ámbito aún está a nivel muy fino, muy a nivel de las palabras, todavía no alcanza a subir de nivel. Digamos, solamente puedo generar alguna suerte de explicación muy básica de features, a nivel que permita entender cercanía de palabras o cercanía de algunas frases, pero no me permite entender cosas más profundas que esa para establecer, por ejemplo, qué diablo un autor o una persona está tratando de decir con una oración, con un documento, por qué está tomando tal decisión y por qué escribió tal decisión. ¿Ya? Y paradójicamente, lo que decíamos antes, digamos, el gran problema que tienen todas estas cosas, digamos, es que el lenguaje no está involucrado en las explicaciones. Y el protagonista principal que debería estar involucrado es el lenguaje para explicar el lenguaje. Sin embargo, eso que parece tan evidente, digamos, no está siendo considerado hasta ahora. Digamos. Están comenzando los esfuerzos, y hay unos que se venían realizando hace algunos años atrás, pero obviamente todavía está en etapa muy temprana. Entonces, la pregunta que nos hacemos, digamos, que motiva lo de hoy día, es básicamente, ¿y qué tal si esta explicabilidad, en vez de orientarse a un medio, se orienta a un fin, al fin que tiene que llevar a cabo el modelo? ¿Ya? Entonces, para eso, para entender por qué eso es tan importante, imaginemos que tenemos esta noticia que ya, cierto, que es bastante familiar, por lo menos aquí en Chile. Yo sé que hay gente que está escuchando otros países, pero en Chile, ¿cierto? Esto es un evento que fue bastante importante, ¿cierto? En octubre del 2019. Y si uno se guía por el título, ¿cierto? Si hay una relación entre hay un grupo de música coreano, K-pop, y la protesta que tuvimos, ¿cierto? La expresión social que tuvimos durante el 2019, claro, ahí justamente se empiezan a generar todos estos problemas. Porque uno diría, bueno, pero si yo fuera parte de una agencia de inteligencia, por ejemplo, ¿ya? Y yo trato de establecer, que de hecho se trató de hacer, fallidamente, pero se trató de hacer, si trato de establecer la relación y explicar la relación que hubo entre el K-pop y la protesta que se realizó en Chile, claramente, eso que vimos antes y las puras palabras fuera de contexto,
y los puros features con su distribución estadística fuera de contexto, claramente no me sirven en lo básico, digamos. Por tanto, necesitamos ir más allá. Entonces, ¿por qué? Porque la pregunta básica aquí que uno se pregunta, que uno se hace es, bueno, pero ¿cuál es la relación que te pueda explicar, digamos, que pueda entender para tomar alguna decisión entre el grupo K-pop y las protestas, digamos, que ocurrieron en Chile durante el 2019, ¿cierto? Bueno, el primer intento, que de hecho ya se ha realizado así, pero obviamente fallidamente, el primer intento, por ejemplo, es tomar un montón de noticias, documentos que hablan de los diferentes temas, redes sociales, noticias en los medios, etcétera, etcétera, y por ejemplo, aplicar alguna estrategia de análisis textual. Por ejemplo, un clustering, hacer clustering o agrupamiento de documentos, o agrupamiento de palabras, ¿cierto? Aquí entonces podríamos generar un clúster o diferentes clústeres de términos, tal como lo muestra la figura. Sin embargo, ustedes se dan cuenta que igual quedó corto, porque claro, si ahora quiero determinar si en algún punto aparece el K-pop, ¿cierto? En algunos de los tres clústeres, y otro punto aparece las protestas, en realidad encontrar el link desde el punto de vista de inteligencia, o análisis de inteligencia, me obliga, nuevamente, el huevo de la gallina, me obliga a meterme en los documentos para tratar de ver qué tan conectados están estas cosas, primero, que quizás se podría resolver estadísticamente, pero más complicado aún es el hecho de responder la pregunta de por qué están conectados de esa forma. Podría explicar, entonces podemos generar una explicación donde la explicación sea el fin, no sea el mero medio para explicar un modelo que es de grano muy fino y que está arriba, el que tiene que tomar la decisión, no le interesa y tampoco le interesa entender, lo que interesa es la decisión final, digamos, ¿ya? Entonces, ese es el primer intento. El segundo intento es básicamente hacer algo que a todas luces incluso puede pasar desapercibido, digamos. ¿Qué pasa si cambiamos nuestra estrategia en vez de solamente generar vectores que representan a esas palabras, los documentos, para encontrar estos links? Si en vez de hacer eso, básicamente aplicamos el método científico completo. Y básicamente para recordar qué es lo que hacíamos en el método científico, qué es lo que hacemos, básicamente es generar ciertas observaciones, ¿cierto? Creamos, formulamos cierta hipótesis, hipotetizo algo, obviamente que posteriormente tengo que tengo que evaluar para ya sea confirmar o refutar, ¿cierto? Podría luego de eso realizar experimentos con respecto a ciertas muestras, luego los experimentos analizar los datos, los resultados, y en base a los datos, ¿cierto? Obviamente reportar los hallazgos si realmente están confirmando o refutando la hipótesis. El punto 1, 2, 3 y 4 son los fundamentales, porque en el fondo yo podría asumir, bueno, ¿y qué pasa si aplicamos el método científico, hacemos esta hipótesis sobre ciertas explicaciones que se pueden dar entre esos términos, vamos explorando, quizás las vamos modificando en el camino, y vamos generando ciertas explicaciones que incluso seamos capaces de analizar y evaluar para determinar si efectivamente no solamente me están explicando, porque esto lo podríamos hacer un poquito más fácil, ¿cierto? No solamente si están explicando lingüísticamente hablando, sino también si son capaces de generar conocimiento útil, porque yo podría explicar, pero en realidad lo que explico al usuario final no le interesa, digamos, porque a lo mejor la explicación podría ser demasiado evidente. Entonces ahí estamos pasando el límite entre explicar lo que ya es conocido, lo evidente, y dar un salto importante para llegar a cómo explicamos realmente de tal forma que proporcione conocimiento novedoso y que realmente esté aportando al tomador de decisiones. Para eso entonces lo que les voy a mostrar muy en resumen en este tiempo que tenemos, básicamente un nuevo enfoque que desarrollamos que justamente permitiría descubrir este tipo de aplicaciones justamente aplicando un pseudo método científico, ¿cierto? Y para esto básicamente lo que hicimos, combinamos varias estrategias, combinamos estrategias neuronales que son capaces de generar los embedding, que es la parte más baja, en el bajo nivel, básicamente, es lo que permite conectar los elementos más simples con las palabras. A partir de esto, digamos, tenemos un método de aprendizaje basado en computación evolutiva, o algoritmos genéticos, que es capaz de cambiar la hipótesis, de forma tal de ir encontrando cada vez que avanza la hipótesis que pueden ser más relevantes. Y una tercera etapa que básicamente cada vez que estoy generando esa nueva hipótesis, ser capaz de evaluar. Y no suficiente con eso, porque nos podríamos caer en teoría. Podríamos tener una tremenda estrategia que sea capaz de explicar, ¿cierto? Con un montón de información lingüística que le permite a una persona, a un humano normal, entender de lo que estamos hablando, sino que además somos capaces de traspasar esta información, estas explicaciones a expertos del dominio y preguntarle a los expertos qué tan importante ustedes creen
que es la explicación o el descubrimiento explicado que realizó el modelo. Entonces, para esto, básicamente, lo que hicimos es asumir que, por ejemplo, estamos analizando, imaginemos, documentos técnicos, ¿ya? Podría ser otro tipo de documentación, pero digo documentos técnicos, papers, por ejemplo, científicos. ¿Por qué? Porque el género, la estructura lingüística de un paper técnico es bastante estereotípica, tiene ciertos niveles a nivel lingüístico que son relativamente fáciles de identificar humanamente. Obviamente hay una cierta complejidad desde el punto de vista del procesamiento del lenguaje automático, pero humanamente, si yo tomo, por ejemplo, en este caso, porque ustedes están viendo un resumen de un artículo completo, yo podría distinguir con facilidad cuando el autor en ese paper está hablando, sí, obviamente asumiendo que el abstract, el resumen está bien hecho, digamos, ya es informativo, donde se está refiriendo al objetivo, digamos, de la investigación, donde está describiendo los métodos, donde está describiendo las conclusiones a las cuales llegó, ¿cierto? Eso extraerlo, posteriormente, automáticamente, ¿cierto? A pesar que humanamente es bastante sencillo en general, ¿cierto? Hay veces que no es tan explícito, y eso llevarlo a alguna representación, y la representación que elegimos, como tenemos que dar la información que sea fácilmente manipulable para un método computacional, quisimos generar una representación que está basada en reglas del tipo if-then, pero que contengan información de discurso, las reglas que representen lo que básicamente está diciendo un texto, en este caso un resumen, podría ser un paper científico completo, lo que sea. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan en estricto rigor, lo que está diciendo un abstract, o un abstract en general, científico, es que sabe si usted considera, se dan todas estas condiciones, lo más probable es que va a llegar a estas conclusiones. Por tanto, en realidad, está la forma de una regla de causa-efecto, o condición-acción. Y eso hace posible que esta representación sea relativamente fácil de representar, porque, para la redundancia, porque es una regla, pero la regla que se complica porque empieza a tener intrínsecamente información lingüística. Tengo que identificar cuál es la información que está conectada en ese resumen o en el documento, cuál es la función que tiene cada una de las oraciones en ese documento, quienes me hablan del objetivo, quienes me hablan del método. ¿Por qué esto es tan importante, este paso? Porque es fundamental después, cuando tratemos de encontrar la explicación va a estar en función de estos conectores lingüísticos. Entonces, básicamente, diciéndolo de otra forma, es, vamos a encontrar una explicación a la duda inicial que tenga la misma estructura lingüística que tenía un resumen, que permite de tal forma leerlo con cierta facilidad a un usuario, a una persona común y corriente. ¿Ya? Por tanto, tenemos que representarlo de esa forma, y finalmente, cuando termine todo el proceso, tenemos que llegar a algo que sea equivalente a representación, de forma tal que cuando lo invierta, o sea, pase de la representación interna a un texto, obviamente la persona, un experto, lo puede entender. ¿Ya? Entonces, para esto básicamente seguimos dos grandes, no entro en detalle porque hay otras cosas, pero quise simplificarlo acá, dos grandes pasos en el proceso de descubrimiento de estas explicaciones. Básicamente, en el primer paso lo que hacemos es toda la etapa de preprocesamiento de los documentos, en este caso documentos técnicos, ¿cierto? Entrenamiento de nuestros modelos de embedding, nuestros modelos neuronales, y la segunda etapa básicamente hacemos el descubrimiento de explicaciones propiamente tal. Entonces, déjenme aquí, ahí está. Entonces, la primera etapa básicamente lo que hacemos, como decíamos, tomamos los documentos, aplicamos técnicas de procesamiento de lenguaje natural, ¿cierto? Para extraer esta información que nosotros estábamos conversando de cada documento, o de cada abstract, ¿cierto? O sea, información a nivel del discurso, que es conocimiento más alto nivel que solamente las puras palabras. Ya aquí no estamos considerando las oraciones, estamos considerando toda la conexión que hay entre los diferentes elementos de un texto para que se pueda entender el documento. Eso lo convertimos a reglas simples, que contienen información obviamente que permite comprender a cabalidad qué es lo que están expresando los documentos. Luego este conjunto de documentos, ¿cierto? Que estaba acá, lo pasamos por un proceso de aprendizaje de embedding, o sea, generamos sus vectores en bajas dimensiones, y luego esto entra en un proceso evolutivo. Básicamente en la práctica es un algoritmo genético multiobjetivo, digamos, ¿por qué multiobjetivo después? En que le pasamos toda esta información preprocesada, y el algoritmo, a medida que va avanzando, lo que va haciendo es aplicando un método científico, o sea, hipotetizando, y si no le gusta algo bien o no es de buena calidad, lo va modificando. Y al irlo modificando, ¿cierto?, va a generar, digamos, las expectativas que mejores hipótesis, en la práctica mejores explicaciones, ¿cierto? Mientras otras, obviamente, en el contexto de un algoritmo evolutivo, hay algunas que van sobreviviendo y hay otras que van muriendo, hasta que finalmente, cuando el proceso ya se estabiliza, es capaz de generar la hipótesis que podrían explicar la relación entre los conceptos que inicialmente yo tenía en
mi gran duda, digamos. Entonces, en el fondo, es si uno lo llevara en términos muy simples, dejando de lado toda la cosa más técnica, todo el detalle técnico, básicamente un algoritmo genético, ¿cierto?, que corre por un cierto número de generaciones, y lo que va haciendo va evaluando las explicaciones que va generando mediante un mecanismo multiobjetivo, ¿ya? Y básicamente cada vez que lo va evaluando, luego va modificando la hipótesis, porque claramente ustedes ya estarán viendo ya que las hipótesis que yo tenía iniciales obviamente no me van a servir, porque son los documentos originales, salvo que tuviera tanta buena suerte que justo la explicación que yo ando buscando es una explicación directa que se encuentra en un documento en particular, en un paper. Por eso la probabilidad es casi cero, ¿ya? Lo más probable es que yo la explicación tengo que cruzar información de muchos documentos, digamos, y evaluarla. Por tanto, estas operaciones, básicamente, para que modifican la hipótesis, básicamente, si uno lo pone en el ámbito conceptual, son las típicas operaciones de selección, de cruzamiento y mutación, ¿cierto? Pero adaptada, ¿cierto?, 100% a lo que es el manejo textual. Y una de las cosas que hicimos, por ejemplo, es que estas operaciones consideran dos tipos básicos de modificaciones. Una operación a nivel de cruzamiento, le llamamos cruzamiento semántico, pero básicamente tomar regla y tratar de cruzarla en algún lado, no entra en detalle ahora eso, después me pueden preguntar si a alguien le interesa, cruzar regla e intentar generar reglas, nuevas combinaciones de reglas que básicamente compartan material de las reglas, ciertos padres, ¿cierto?, usando la nomenclatura de un algoritmo genético, ¿cierto? Ahora ustedes se preguntarán, bueno, pero la regla hija que puedo generar podría ser mejor, podría ser peor, efectivamente, y por eso en este proceso científico necesitamos también un mecanismo que evalúe, y seguramente que evalúe por varios criterios, digamos, ¿ya? Y el segundo tipo de operación, en realidad son varios, aquí estoy simplificando un poco, no era el tiempo, aspectos de mutación. ¿Qué pasa, por ejemplo, si efectivamente por ejemplo, uno de los artículos comenzaba hablando del objetivo, y el objetivo era establecer, por ejemplo, como estoy apuntando acá, alguna característica A? Obviamente aquí estoy simplificando en términos simbólicos, pero hay un texto completo acá. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo mutara esto? A lo mejor podría mutar y convertirla en, no un objetivo, sino en realidad lo convierto en un método. En realidad, ¿ves qué objetivo podría ser un método? O incluso, puede ser el mismo objetivo, ¿cierto? Y lo podría convertir en otra acción. El objetivo es hacer otra cosa, ¿cierto? O bien, es el mismo objetivo para realizar la misma acción, pero el objeto es totalmente diferente. Entonces son tres tipos de mutaciones que te podrían dar, ¿cierto? Y estas son las tres que están acá fundamentalmente, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Si ustedes se fijan, no estamos tratando de encontrar explicaciones que sean de buena calidad, mirado desde el punto de vista accuracy, pues no tenemos el concepto de accuracy metido acá. Lo que estamos tratando de hacer es encontrar explicaciones que de alguna forma aporten al conocimiento humano. Por tanto, tarde o temprano, cuando terminemos esto, van a tener que ser evaluadas por humanos. Y para eso, si uno considera el formato, en el fondo, cada regla, uno podría pensar que lo que uno está buscando es si esta regla la convierte de vuelta, acuérdense que veníamos de un documento, la pasamos a una regla, ¿cierto?, la operamos, y después finalmente tenemos que volverla a convertir de vuelta a un documento para que alguien pueda entender, la explicación. Si uno piensa en eso, uno tendría que fijarse que, bueno, si hago eso, quiere decir que la regla debería tener componentes que sean súper coherentes, debería tener una estructura lógica que, digamos, que tenga sentido, debería haber una relación muy fuerte entre los objetivos y las acciones, ¿cierto? Yo no puedo establecer el objetivo de la investigación en base a una acción que es totalmente incoherente. Además, a lo mejor podría orientarla a que haya simplicidad en la regla, o sea, que prefiera explicaciones que son más simples, ¿ya? Por tanto, ya ahí estamos considerando varios criterios, digamos. Y además, podríamos considerar incluso aspectos de relevancia. ¿Por qué relevancia? Porque acuérdense de dónde veníamos, para no olvidarlo, que queríamos explicar la relación entre cosas complejas, por ejemplo, entre el K-pop y las protestas. Por tanto, la próxima métrica también tiene que ver con la relevancia. En el fondo, oye, ¿esto me sirve para explicar o qué tan conectado está esta explicación con los términos que tengo? ¿Están conectados con eso? ¿Ya? Entonces, obviamente, tenemos una estrategia que es totalmente multiobjetivo, lo cual complica en algunos aspectos, y vamos a ver por qué, ¿cierto? Realizamos un montón de experimentos usando especialistas humanos en un dominio que no era nuestro, ¿cierto?, para no hacer trampa, para que sea totalmente imparcial. Usamos grandes corpus técnicos científicos de literatura técnica, obviamente.
En particular, en uno de los primeros ejemplos que hicimos, usamos información del área de agronomía, ¿ya? Son corpus de documentos que son bastante estándar en el mundo, ¿ya? Y en particular, los que estaban en español. Utilizamos algunos modelos de embedding semántico, en modelos de embedding que usan los modelos de redes neuronales actuales, digamos. Pero también tuvimos un problema, como estamos usando varios criterios de calidad, teníamos que usar una estrategia de optimización multiobjetivo. Y como estrategia de optimización multiobjetivo, no podemos decir que una solución o una aplicación es buena en absoluto, o es mala en absoluto, porque es más de un criterio. Por tanto, tuvimos que jugar básicamente con el concepto que básicamente se denomina el frente Pareto, establecer cuáles son las soluciones en la jerarquía, perdón, en la terminología de Pareto se llama lo dominado o no dominado. Entonces, las soluciones no dominadas, que entre comillas serían equivalentes a las buenas, o las menos malas, y las dominadas, o sea, las soluciones que son cubiertas por alguien más, por tanto no son las mejores. Y lo que hicimos al final, analizamos miles de documentos técnicos, y en general después nos quedamos con las 25 mejores hipótesis explicativas, o 25 mejores explicaciones, y posteriormente se las pasamos a unos humanos que fueran capaces de evaluar, y luego las contrastamos, digamos, para ver cómo era la correlación entre lo que decían los humanos y lo que decía el modelo. Y de hecho los humanos además lo utilizamos para que ellos nos indicaran, bueno, cuáles son las cosas que ellos no saben y que les gustaría explicar. Por ejemplo, hicimos una lista de 5 pares de cosas que queríamos explicar. Por ejemplo, solamente les voy a decir el primero, encontrar cuál es la aplicación que podría haber entre la enzima y el material zinc, ¿ya? O los glicósidos con los inhibidores, etcétera, etcétera. Esto no lo generamos al azar, esto básicamente fue un feedback dado por los expertos en la materia. Básicamente corrimos el algoritmo, esta es la evolución en términos de frente de Pareto, lo que está indicando en simple esto es, en términos de la calidad multiobjetivo, es que a medida que va pasando el tiempo, empieza a incrementar la cantidad de soluciones no dominadas, entre comillas, las mejores, que forman parte del frente Pareto, o sea, que forman parte de las mejores soluciones. Por tanto, en realidad nosotros nos quedamos en el punto donde, obviamente, acá al final, donde está el grupo de soluciones de mejor calidad, ¿ya? ¿Cómo se evalúa la hipótesis? Básicamente, acuérdense que la hipótesis tiene una forma, una regla, ¿cierto? Y básicamente la forma de evaluar es un vector que considera todos los criterios. Y ese vector va en escala de 0 a 1, en el cual uno evalúa, como decíamos antes, la relevancia, otro evalúa la coherencia de lo que se está diciendo, otro evalúa, no sé, la simplicidad, etcétera, etcétera. Pero quería tenerme un segundo acá, porque fíjense, si ustedes ven el vector en escala 0 a 1, este, por ejemplo, fue aquí no puse el texto completo, puse un identificador nomás, porque es demasiado grande en la pantalla, pero aquí si ustedes se fijan en escala 0 a 1, hay un criterio que es el cuarto, no me acuerdo cuál es el criterio cuarto, pero que tuvo un valor demasiado bajo. Ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo pudo haber sido posible que llegara a una solución que tiene un criterio demasiado bajo? Justamente esa es la naturaleza del problema multiobjetivo, porque va a llegar a una solución que comparado con otra es la menos mala o es la no dominada. Por tanto, perfectamente, otra solución en ese criterio podría tener un valor mayor. Sin embargo, esta solución en el resto de los criterios es mejor que la otra. Entonces ahí se produce esa complejidad que a veces pueden llegar a soluciones en general que no son las mejores en todos los criterios, en todas las dimensiones. Finalmente, esto se lo pasamos a los expertos, tuvo una correlación bastante buena, aquí en realidad no la puse, pero tuvo una correlación bastante buena, y esta es la evaluación que hicieron los expertos en términos de 5 criterios que les preguntamos, ¿ya? O sea, les pasamos la hipótesis, las explicaciones que había generado el modelo, y les preguntamos si consideraban que la explicación estaba proporcionando conocimiento adicional que ellos no sabían, si eran interesantes, si eran novedosas, si eran útiles y si eran sensibles, digamos, o sea, valía la pena explorar. Si ustedes se fijan, hay varios casos acá de alta evaluación, donde es bastante interesante porque en general, las que dijeron los expertos que tenían muy buena calidad en términos, por ejemplo, de sensibilidad o aportan conocimiento adicional o grado de interés, el color verde, correlacionaban muy bien con lo que decía el modelo. O sea, básicamente estamos actuando casi a un nivel muy cercano a lo que haría un experto. Para que se hagan una idea, las hipótesis fueron evaluadas por 20 expertos, y este es el perfil de los expertos. Estamos hablando que el que tenía menos experiencia son de 1 a 4 años, perdón, 1 a 9 años de experiencia en el rubro, ¿ya? Estamos hablando de los expertos que evaluaron esto. La mayoría tenía doctorado en agronomía o cosas similares, digamos, sectores similares, y este es el rango de la edad, ¿ya? De hecho, uno de los pasos que también hicimos es determinar en los casos en el que el modelo no correlacionó bien, también teníamos unos datos que nos estoy mostrando acá, después los puedo enviar,
los datos de a qué nivel también estaba correlacionando el modelo. El modelo correlacionaba muy bien, a lo mejor al nivel de los expertos de tal tipo de perfil, pero muy mal al nivel de expertos de este otro perfil. Eso también es interesante, porque hay que considerar que le pedimos a los expertos evaluar algo que es bastante, que un poquito injusto en realidad, porque los expertos evalúan en base a toda la expertise que tienen acumulada por año. En cambio, el modelo evalúa solamente en base a los documentos, solamente en base a lo que entendió los documentos. O sea, aquí no hay base de conocimiento externa, que podría incorporarse para mejorar, pero no hay base de conocimiento externa. Por tanto, en ese sentido, lo está haciendo bastante, digamos, bastante bien. Aquí hay un ejemplo, muy simplificadamente, porque los textos son bastante más largos, ejemplo de explicaciones que descubrió el modelo y que fueron catalogadas como muy buenas. De hecho, algunas de estas ya se están usando en los laboratorios en el mundo, porque logró capaz de no solamente descubrir algo que sabía, sino descubrir cosas que en realidad ni siquiera los mismos expertos se habían dado cuenta que podía ser posible. Ahora, ustedes me dirán, pero esto es mágico en el sentido de que descubrió algo que alguien de inmediato dijo, sí, esto es interesante, vale la pena. No, porque esto tiene que pasar por un proceso de evaluación en laboratorio. Entonces, obviamente, la evaluación de esto toma su tiempo, porque hay que tomar esto, hay que hacer los experimentos, y luego hay que validar, y eso puede tardar meses a años, digamos, depende del área, digamos, para validar que efectivamente la hipótesis no solamente descubren cosas interesantes, sino que además están tratando de explicar cosas que no tenían idea cuáles eran las conexiones, digamos, ¿ya? Entonces, en general, los resultados son bastante prometedores. Este es un mundo que se ha abierto hace algún tiempo. Obviamente, en el ámbito, quizás es un poquito tramposo, porque en el ámbito científico, la literatura científica, la estructura lingüística en general de los documentos es bastante estereotípica, y son áreas como bien delimitadas. Eso no quiere decir que el procesamiento del lenguaje sea simple, pero tiene áreas más o menos típicas que obviamente lo diferencian totalmente de un género literario, un género, digamos, de un área como un poco más informal como las redes sociales. Obviamente ahí el género, ¿cierto? Y el tipo de lenguaje que se expresa es diametralmente diferente. Por tanto, obviamente ahí habría que hacer alguna adecuación al modelo de procesamiento del lenguaje propiamente tal, porque obviamente no es lo mismo manejar lenguajes formales como el lenguaje científico, que lenguajes informales. Pero en general, la aplicabilidad en lenguaje natural, o la XAI, impone en general varios desafíos desde el punto de vista de cómo generamos todos estos modelos, los adaptamos para diferentes géneros textuales y aspectos regulatorios también, porque fíjense que acá estamos generando explicaciones que pueden tener un correlato directo con la realidad. O sea, están conectando, o están tratando de conectar información que tarde o temprano alguien tiene que probar, los laboratorios en este caso, y en base a eso tomar decisiones. Entonces veamos después si efectivamente esa decisión es ética, si esa decisión no viola ciertos aspectos por ejemplo, de privacidad de los datos, que aquí no lo estamos tomando en cuenta, obviamente. ¿Ya? El enfoque en general, que ahora también hemos seguido mejorando, es muy adaptable para generar explicaciones independientes del dominio. ¿Qué significa eso? Que es un enfoque en general que independiente del dominio técnico, pero dependiente del género, porque el género es el género científico, por tanto hay una cierta estructura. Obviamente si nos cambian el género, tenemos que adecuar, ¿cierto?, la forma como hacemos la tarea de procesamiento del lenguaje. Obviamente esto tiene muchas, no solamente en el ámbito científico, muchas aplicaciones de la explicabilidad en las tareas de inteligencia, obviamente, y por eso dimos ejemplo que era tan evidente, tratamos de encontrar la explicación entre el K-pop, ¿cierto?, y una protesta, o las protestas. Y lo otro interesante de esto es que el enfoque además fue capaz de descubrir varias explicaciones, digamos, ¿no? El objetivo no es deme la explicación. ¿Por qué? Porque explicar básicamente, descubrir, se tornan algo para los expertos, incluso entre ellos mismos no hay acuerdo, se tornan algo bastante ambiguo, digamos. A veces nos pasaba que le otorgábamos, para que evaluara, una hipótesis, una explicación a un experto, nos decía una cosa, algo que era muy bueno, y la misma explicación se la pasábamos a otro experto de Latinoamérica, por ejemplo, y nos decía que era muy mala. Entonces, obviamente, no hay acuerdo en un montón de cosas, y eso es algo que hay que resolver de alguna forma, y en algún nivel se ha estado haciendo últimamente, digamos. Entonces, hay un tema bastante promisorio. Obviamente, cada vez va a haber más necesidad, especialmente pensando en aplicaciones reales, de que haya explicabilidad real, no una explicabilidad que hablamos al principio de expliquémosle cuál es la distribución estadística de esta palabra, porque es totalmente inútil, digamos. Para este caso no me sirve, digamos. Para este caso lo que necesito es una explicación como si lo hubiera escrito un humano, digamos, ¿cierto? Y que tenga el mismo nivel de interpretación, digamos. Pero obviamente hay desafíos que todavía no vamos a poder resolver, hay cosas que definitivamente
¿cierto? No se pueden explicar, y aquí hay un fuerte reflejo de ello, digamos, y ahí necesitamos, obviamente, mucha más investigación. Así que ahí, eso básicamente es lo que les quería transmitir. Muchas gracias por la atención. Sé que todavía están conectados, porque no veo a nadie, así que no tengo... Sí, aparecí. No tengo feedback. Ya, ahí Solamente está, ahí está. saqué la imagen para no interrumpir tu presentación. Sí, sí, no, no, está bien, está bien. John, Déjame... súper entretenido, ya partiste con el tema del K-pop, ya se puso Se simpático. puso sensible, se puso Sí, sensible. sí, 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 claro, bueno, mis cabros acá no escuchan K-pop, pero sí, sé que es No, muy no, sí, popular. sí. Sí, no, pero por supuesto, por supuesto. Exacto, Oye, exacto. Ahora, cualquier pregunta ahí que estén podríamos terminar con en una el aire. coreografía de K-pop, ¿no? Oye, mira, pueden Oye, dejar oye, oye, sus... entre paréntesis, esto no es chiste, por algo que yo dije de eso la otra vez, casi me cuesta un rato. Así que... Ah, sí, chuta, disculpen, yo soy a la vieja usanza, tiendo a hacer comentarios inapropiados. Políticamente incorrecto. Correcto. Bueno, mira, aquí apareció una consulta de Gubernay. Gubernay creo que está en Colombia, sí, creo que delante nos escribió en el chat. ¿Cuánta diferencia tenemos? 2 horas, parece. Eran las 13, sí, 2 horas. 2 horas menos allá, sí. Anda bien la geografía también, John. Ya, ¿Cómo? la geografía también anda, Sí, anda po. bien, parece. Sí. Bueno, mira, Gwenay dice lo siguiente: muy interesante la unión entre procesamiento del lenguaje natural y los algoritmos genéticos para el fin de explicabilidad. Me gustaría preguntar, vamos, son varias preguntas, vamos a partir por Puta, la, ya. obviamente por la primera. Ok, por la Cada claro. problema de procesamiento del lenguaje natural o diferentes dominios necesitaría sus propias reglas lingüísticas. Perdón, ¿me está hablando para este problema en particular o una pregunta en general? Cada problema de procesamiento del lenguaje natural Ah, o diferente dominio, creo que es una pregunta general. Si ya. necesitarían reglas lingüísticas propias. Lo que pasa es que ahí sí, sí, pero el concepto de regla lingüística cambia un poquito, porque, a ver, hay dos formas de obtener la regla, que es la forma tradicional, que tú definas la regla, ¿cierto? Lingüísticamente hablando, ¿cierto? Con un especialista al lado, tú la defines y digas, estas son las estructuras del lenguaje, de esta forma se rige no sé, el léxico, la sintaxis, la semántica, etcétera, etcétera. Esa es una forma, ¿cierto? Y otra forma que cuando tú no puedes construir esas reglas en forma tan robusta y las puedes aprender automáticamente usando una estrategia de aprendizaje automático. Entonces, hay que tener ojo ahí porque hay la diferencia es que las reglas si son aprendidas automáticamente o las reglas si son definidas por humanos. ¿Ya? Porque digo que hay que tener cuidado, porque si uno la ve en la práctica, uno ve una regla y dice, pero aquí está la regla, pero ¿cómo me dijo? Me mintió. No, la regla está. Lo que pasa, la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿de dónde viene? ¿Ya? ¿Y por qué eso es importante? Porque si es aprendida, es fácil de adaptar el problema donde aplicas procesamiento del lenguaje, es fácil de adaptar a diferentes dominios. Ahí está el punto. ¿Ya? Si es una regla que puede ser menos compleja técnicamente, pero más compleja desde el punto de vista de HH, de horas, te va a costar mucho más adaptar a diferentes dominios. Entonces, obviamente la moda, desde algún tiempo tratemos de alguna forma de combinar entre métodos que los cuales se basan en definir reglas para problemas que la máquina es difícil que los aprenda, por ejemplo, porque le faltan datos, que es un problema usual, ¿ya? Y los combinamos con estrategias que son capaces de aprender las reglas automáticamente, ¿ya? Cuando hay reglas, porque en muchos problemas de esto, las reglas no son tan directas. Entonces, yo estoy asumiendo que la regla para problemas puntuales, digamos, chiquititos, simples, pero hay cierto tipo de problemas en procesamiento del lenguaje que las reglas no son tan evidentes. De hecho, necesitamos ya heurística, necesitamos otra estrategia de aprendizaje, el problema se complica. Entonces depende de eso, ¿ya? Entonces eso depende de la adaptabilidad a diferentes dominios. Claro. Sí, bueno, antes de seguir aquí con las preguntas de Kubernetes, voy a agregar una pregunta. Por Conversaste el que... mismo precio, dices tú. Sí, sí. Hablaste sobre, bueno, mostraste todo el tema del método científico, que yo creo que es como súper ad hoc para el público. Sí, po, sí, po. Y entonces te basas en un corpus que es Ujú. bien escrito y docto y revisado y Exacto. editado contra... Un corpus científico, corpus Claro. de papers en el fondo. Pero después hablaste que el lenguaje coloquial es un desafío más complejo. Cuéntanos un poco De lo el desafío que informal. has tenido de aproximarte un poco en el tema de explicabilidad con el lenguaje coloquial. Voy a poner un tema que obviamente ha estado de moda en los últimos años, redes sociales. En particular pensemos en Twitter.
Entonces, partamos de lo siguiente, por qué diablo esto podríamos hacer? Supongamos que podemos hacer adaptaciones, todo, pero ¿por qué no sería tan factible llevar esto, adaptarlo y hacerlo en redes sociales? Para encontrar explicaciones ahí, por una razón fundamental, partiendo por eso. No hay discurso lingüístico, hay información que está, como decimos nosotros, salpicada, ¿cierto? Puesta, pero en forma totalmente distribuida. ¿Qué quiere decir eso? Que en la práctica, si yo tengo un tuiteo, una opinión de alguien en redes sociales, la opinión que tiene el que lo sigue no es necesariamente un discurso coherente, no es un discurso, de hecho. Entonces, tratar de encontrar explicaciones entre eso no es tan evidente, porque hay mucho ruido, hay mucho ruido. Además, en el caso particular, hay redes que son un poquito más amplias, pero en el caso particular de Twitter, por ejemplo, además tienes los mensajes que son extremadamente cortos, no sé cuántos caracteres son ahora, unos 140, algo así. Fundamentalmente 2 oraciones, algo por ahí, ¿ya? No tenéis más que eso, oraciones cortas. Informal, los hashtags te complican la comprensión. Los que te siguen y opinan no son relacionados necesariamente al mismo hilo conductor. Por tanto, si tú tratas de encontrar una explicación que sea coherente a la vista, ocupando este mismo tipo de enfoque como el que yo hablé, te va a costar un montón, porque hay información que no está. De hecho, es más, solamente en una etapa tan básica como limpiar los mensajes, que aquí, en el caso de un artículo científico, la limpieza es como un paso bien pequeño, en realidad es como bien irrelevante. Pero en el caso de redes sociales, en ambientes informales, la limpieza es fundamental, ¿cierto? Porque tenéis símbolos extraños, hashtags, etcétera, etcétera. Y ya se ha probado que de repente en la pura etapa de preprocesado empiezas a limpiar todo y pasás esa etapa y te quedas con nada. ¿Te fijas? Y te quedas de repente con un mensaje que es una palabra. Y la otra era un hashtag que nadie entiende. Entonces, por tanto, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cómo explico eso? No puede. Necesita reformular el problema de otra manera, digamos. Estamos trabajando, de hecho, en eso hace algún tiempo, en modelos que permitan generar pseudoexplicaciones basadas en porque ustedes se fijan, no sé si mejor alguno ya sabe, en el caso de Twitter, todas las conversaciones se van formando como un árbol de conversación entre comillas, digamos, ¿ya? Un thread. Y ese árbol también se puede recuperar. De hecho, lo probé de Twitter. Digamos, a veces no es tan gratis porque hay ciertos límites de la bajada de datos, digamos. Entonces uno a veces puede hacer ciertas tareas simples de razonar sobre, a ver, cómo esto está interconectado para tratar de encontrar algún link, pero no es tan simple, porque no hay mucha coherencia muchas veces entre el que te opinó, el que te siguió y lo que estás diciendo tú. No estoy diciendo con esto que la gente habla tonteras, de cabeza pescado. Estoy diciendo que no hay un hilo conductor coherente como un texto normal que sigue una cierta lógica. ¿Te fijas? Entonces, obviamente ahí tenemos problemas y hay un foco muy grande un nicho muy grande de problemas que hay que resolver, pero muy interesante, digamos, porque ahí... Claro. Oye, John, mira, y desde un punto de vista filosófico, me gustaría conocer tu opinión, porque ya que mencionas estos threads, hilos, ¿cierto?, de discusión en Twitter, y hay que hacer malabares algorítmicos para poder extraer información útil. Sin embargo, para el ser humano parece hasta simple el proceso. Sabemos que en nuestro cerebro pasan cosas misteriosas aún, algunas de ellas, pero la pregunta, digamos, de tripas, digamos, de tu intuición, ¿qué es lo que está faltando en el mundo científico computacional para tener un salto de comprensión como lo hace el ser humano? ¿Será que falta una tecnología algorítmica que está por descubrirse? ¿O será que la apuesta es seguir en lo que se está desarrollando? ¿Cómo percibes tú esa... Lo que pasa es que ahí, en el caso... Pero, a ver, yo solamente, está claro, yo digo el caso de redes sociales, un caso muy puntual, pero en general uno lo podría colocar bajo el paraguas de información informal, en general. Y eso podría ser foro en algún diario electrónico, la opinión que alguien te manda por email, cualquier cosa que no tenga una estructura lingüística preestablecida en un género, en el fondo. ¿Te fijas? Y eso tiene 2 grandes complicaciones, César, que yo creo que por ahí tiene que avanzar, pero aún así te falta información, ese es el tema. Por el lado lingüístico, obviamente, a ver, en todos estos 60 años se ha avanzado mucho en la resolución de muchos problemas lingüísticos, digamos, computacionalmente hablando, ¿ya? Pero sobre textos formales, ¿ya? Y hay un paso todavía que se está dando muy recientemente, es que, bueno, ¿cómo hacemos eso mismo para llevarlo al problema de analizar textos informales? Porque no tenemos toda la información que disponemos en un texto formal. Por ejemplo, déjame darte un caso.
muchas de las cosas que expresa la gente en las redes sociales no son hechos, es información subjetiva, no hechos. Y lo que nos estamos basando, fíjate, pequeño detalle, ya esto tiene que ver con algo más filosófico, la estructura de la documentación técnica, papers, en general independiente del área, puede ser computación, química, lo mismo, está basada en hechos, no opiniones. Y en contraposición, ¿en qué te encuentras en las redes sociales? Opiniones. Por tanto, no solamente un tema de mero manejo lingüístico que hay que desarrollar, porque se necesita investigar, avanzar en eso, sino que además, por un lado, está manejando información que es factual, hechos, que son verdaderos, y por otro lado está manejando opiniones. Entonces, por eso que artificialmente te empiezan a aparecer cosas que quizás en el ambiente científico académico es menos probable, digamos, ¿cierto? O irrelevante, que el famoso fact-checking. Ya, digo, ya puedo analizar, pero después como me doy cuenta que lo que está aquí es verdad o no, tengo que analizar otras fuentes. ¿Y por qué? Hay otra razón filosófica. Te dirá, porque la información informal no pasa por filtro. No hay un peer review process. A diferencia de los artículos científicos, ¿te fijas? O sea, es cosa nomás que tomen ustedes en cuenta lo que está pasando con las vacunas. ¿Por qué diablo me tengo que colocar tal vacuna? Me la tengo que colocar porque alguien probó y lo publicó en tal paper que efectivamente es efectiva y no tiene efectos colaterales importantes. Ah, ok, está validado. Si lo encuentras escrito, validado de una forma bastante exigente, digamos, especialmente en el ámbito clínico, es válida. No, el fast-checking no existe en ese sentido, pero aquí sí. Entonces, ¿te fijas? Hay problemas de lenguaje, hay problemas de subjetividad versus objetividad, otro gran problema. Y hay problemas finalmente de validación, digamos, para poder tomar la decisión. De hecho, por ejemplo, tenemos el tema de los chips que vienen en las vacunas. ¿Sabes tú que he recibido llamados? Me han preguntado que cuál es el factor de la inteligencia artificial del tema. Exacto. ¿Te fijas? De hecho, mira, déjame decirte, esto llegó incluso, no sé si alguno, bueno, aquí los que estamos en Chile, porque hay gente que conecta a otros países, pero cuando tuvimos el evento de octubre del 2019, ¿cierto? Las protestas y todo el tema, se mandó a hacer esta investigación para tratar de establecer el vínculo que había entre el grupo coreano K-pop, ¿cierto? Que en corto lo que había hecho, que había aparecido en una noticia hablando de Chile, nada más, y lo que pasó en términos de las protestas aquí en Chile, digamos. Y una de las fuentes que se usó es justamente las redes sociales y que se cuestionó al 300%. Dijo, bueno, pero claro, no sé si alguien alcanzó a ver el informe que se generó, que de hecho lo contrató el gobierno a una empresa extranjera. Tenía un montón de gráficos de análisis muy simples, pero pues la validación era pésima, digamos, porque el hecho que haya usado información en redes sociales, que es muy cuestionable, no solamente porque sugería, porque además hay información falsa. Entonces, ¿cómo te basan en decisiones en donde tomaste datos que son falsos y otros que ni siquiera has verificado? Entonces, obviamente eso no, digamos, no merece mayor análisis, digamos. Entonces, a nivel fundamental le dijeron, bueno, y hubo un problema político por eso, pero no, esta cuestión no tiene ningún sentido técnico-científico, digamos, no está validado. Digamos. Entonces, ahí hay otro problema. Claro. Oye, mira, vamos a tomar unas preguntas de los asistentes. Tenemos, había otra pregunta, ¿cierto? Los objetivos del algoritmo, hipótesis iniciales, deben ser construidas inicialmente de acuerdo al problema que se aborda. Pregunta, no, ¿hay límites para la buen cantidad punto. de hipótesis? Súper buen punto. No es con respecto al problema, es con respecto al género lingüístico de la documentación que está usando, que es diferente. Porque el problema es el mismo. El problema es encontrar explicaciones que permitan tomar decisiones. Ese es el gran cuestionamiento. El tema es la regla o la estructura lingüística depende del género de tus documentos. Obviamente, si esto mismo lo vas a hacer para otro dominio científico, no es problema. Si te vas a cambiar de un dominio científico a un dominio de las ciencias sociales, otro, donde el lenguaje, donde las descripciones se hacen diferentes, ¿cierto? Y donde otro tipo de dinámica, claramente ahí hay que cambiar, pero en términos de la estructura del lenguaje. Pero no hay problema, que el problema es el mismo, si todos quieren encontrar explicaciones. De hecho, es un buen tema ese, porque podría pasar, no lo hicimos acá, pero eso seguramente a más de alguien se le ocurrió, cruzar dominios. Claro, que tú podrías cruzar, de hecho, bueno, esto daba otra charla, pero tengo otra charla en que cruzamos dominios científicos para encontrar, para descubrir cosas, no necesariamente para explicarlas. Pero tú puedes decir, oye, por acá no encontré nada que me conecte estos conceptos en los textos del área agronómica. Pero, ¿qué pasa si cruzamos los de agronomía con los de medicina, con los de ciencias sociales, y de repente aparece un patrón ahí? Entonces, eso es algo que de hecho algo que está desarrollado en otra línea, que digamos que
que los científicos, especialmente el área más biomédica, le llaman el meta-análisis, en el cual tú, en el fondo te pones arriba y tú empiezas a cruzar información, ¿cierto? Y métodos de diferentes áreas para validar cosas. Entonces también aquí es posible hacer un meta-análisis, en el fondo cruzar diferentes fuentes de información, en donde una de ellas tiene a lo mejor un género, el científico, y la otra a lo mejor no, ¿te fijas? Entonces, hay un desafío súper interesante. Yo creo que el mundo va para allá. En algún momento vas a tener que unir, con tantas fuentes, tanta información que hay, vas a tener que unir fuentes de diferente tipo, o diferentes géneros lingüísticos, ¿cierto? Y vas a tener que razonar sobre áreas que son mezcladas. Porque claramente, ¿por qué? Fundamentalmente porque la explicación no está solamente en un área. Es pensar muy egoístamente que la explicación solamente va a estar en agronomía. De hecho, hay un experimento que hizo un caballero apellido Swanson, un norteamericano, hace más de 25 años atrás, y él hizo eso. Dijo que quería tratar de encontrar una relación entre unas enfermedades y una droga, y básicamente se dio cuenta que analizando, un método muy simple, analizando los documentos que hablaban, no sé, de cáncer, no encontraba nada. Pero si mezclaba los documentos que hablaban de cáncer y otros que hablaban de un tema nada que ver, de repente empezó a encontrar hipótesis, empezó a encontrar patrones. Ahora, lo más interesante de eso, y yo creo que por eso es un tema que daba harto, lo más interesante de eso es que de todos los descubrimientos que hizo él, automáticamente, generó varios resultados interesantes, más de 100, y de los 100, 10 u 11 en este momento están usados por la comunidad científica en ese ámbito. O sea, pero no es mágico, nuevamente, se validaron, costó tiempo. Dijeron, oye, los 100 no solamente son interesantes, estos 10 no nos hemos dado ni cuenta que existían. Y descubrieron un patrón que obviamente nadie había sido capaz de detectar. Y justamente cruzando, ese es el punto. Interesante. Oye, mira, vamos a saltar. Hay otras preguntas interesantes, Gurney, quizás le puede mandar un correo después. Sí, oye, cualquier cosa yo puse en la slide, pero a lo mejor muy rápido, hay un nombre, o que me googleen ahí. Sí, mira, voy a saltar a si quieres, coloca tu correo en el chat. Sí, John, porque cualquier cosa ahí por tiempo, porque no vamos a alcanzar para todo. Algunos minutitos pasados, yo sé que hay varios tenemos algunas actividades posteriormente, entonces la idea es tratar de enmarcarnos, pero vamos a hacer algunas. ¿Tu candidatura presidencial? ¿Tenés actividad? No, en particular yo no, pero otras personas tienen otro horario. Sí, por supuesto. Sí, mira, Horacio Thompson nos dice... Perdón, estoy enviando el correo ahora por el chat. Sí. Horacio Thompson dice lo siguiente: excelente trabajo, muy interesante. ¿Por casualidad están pensando estructurar las explicaciones con grafos de conocimientos, por ejemplo? Lo que pasa es que, muy buena pregunta, de hecho, el grafo de conocimiento no se hizo, pero es un paso intermedio. ¿Te fijáis? Porque uno podría tomar los documentos, hacer los análisis básicos que estamos haciendo, generar el grafo de conocimiento, y a partir del grafo de conocimiento generar la hipótesis, porque con el puro grafo no va a poder dar, digamos, las explicaciones, porque te vas a encontrar con el huevo de la gallina, porque son conceptos nomás, digamos, que están conectados, ¿cierto? Por cierto tipo de vínculo semántico, digamos. Entonces el grafo semántico sería una alternativa para formalizar la etapa entre medio, en el fondo, la etapa que de alguna forma hace el método evolutivo, se podría, no sé, hacer en conjunto, no reemplazar, porque son objetivos diferentes, hacer en conjunto con un grafo de conocimiento, digamos, en el fondo con una base de conocimiento. Eso es. Claro, así que es perfectamente válido como etapa previa, en el fondo. Y vamos a tomar la última... Perdón, pero no en vez de, sino con, no reemplazando. Sí. Hay otra pregunta de nuestro colega Juan Bequios, que dice... Sí. ¿Es posible utilizar un tesauro como WordNet para agregar información a los textos para poder dar contexto? Sí. Esa es la pregunta básica que nos hicimos cuando partimos con esto, muchos años atrás. Pero, ¿por qué no lo usamos? Porque fue un tema de principio. Porque con un tesauro, ¿cuál es el tema para los que no saben? Un tesauro es una base de conocimiento, es una taxonomía. Y hay diferentes tipos de taxonomía, hay tesauro, está lo que se llama una ontología, que básicamente es conocimiento del dominio, ¿ya? Entonces, si uno lo ve, tiene bastante sentido. O sea, oye, usemos los documentos que hablan de los temas y usamos una base de conocimiento que habla de los conceptos en el dominio. Claro, porque no todo lo que aparece, ¿por qué? Porque es importante, porque la ontología o el tesauro que menciona Juan, es importante para determinar de lo que se habla, cuáles son los conceptos validados. Ya una droga validada, un tratamiento validado, debería estar en una base de conocimiento validada por humanos. Y hay varios tesauros disponibles. ¿Cuál es el tema? Que ese, de hecho, es lo primero que pensamos años atrás. Lo que pasa es que el principio fundamental era proveer un enfoque que sea, incluso lo puedo decir, que es parte de la conclusión, independiente del dominio, pero dependiente del género. Si tú le pones un tesauro,
no hubiera funcionado súper bien para ese dominio en particular que fue agro. Lo cambia a medicina y sonaste a menos que incorporen la base de conocimiento de medicina. ¿Y cuál es el tema? Que lamentablemente no hay tesauro o ontología validadas para todos los dominios. Tenemos ontología o tesauro del área médica, agronomía, en telecomunicaciones, creo que hay una en finanzas, ¿ya? Pero son poquitas, porque además requieren validación humana. Y por eso no lo hicimos así. Obviamente podría ser un aporte considerarla, porque te podría ayudar a validar un montón de conceptos que son propios del dominio y dejar otros fuera, y eso te ayuda en la explicación. Pero claramente eso, de alguna forma, te va en desmedro de la adaptación del modelo. O sea, si tú quieres llevarlo a otro dominio ahora, te va a costar porque te va a obligar a tener una base de conocimiento propia de, no sé, de química. Bueno, ¿qué pasa si no la tienen? ¿Te fijas? Entonces, pero es perfectamente factible. De hecho, esa era la idea original, digamos. Pero lo dejamos fuera temporalmente solamente por un tema de que queríamos que la propiedad del modelo fuera independiente del dominio. ¿Sí? Ok, muy bien, John. Mira, veo que hay reacción aquí para hacer un aplauso virtual. Oye, faltó el coffee break. en ¿Qué aplauso reconocimiento. virtual? Faltó el coffee break y todo. Los Va a canapés. haber que inventarlo. Oye, realmente un Súper. privilegio contar con tu presencia en esta sesión. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Súper. Y también muchas gracias a todos los expositores, a los asistentes que han ido sumándose y ya se están viendo caras conocidas. Hay una inercia, lo estamos anotando en nuestro calendario y eso es fantástico porque es un espacio de alrededor de una hora, estamos un poquitito pasados hoy día, pero alrededor de una hora para compartir conocimiento y también saber qué están haciendo nuestros colegas, no solo en Chile, sino que también en Latinoamérica. Así que muchas gracias de nuevo, John. Muchas gracias a todo el público. Gracias a ustedes. Y nos Gracias a estamos todos. viendo. Les voy a mandar un correo pronto para ver la fecha de los próximos expositores, ya invitándolos a algunos de ustedes a exponer en las siguientes sesiones. Que estén muy bien. Lo estáis matriculando de inmediato. Un abrazo para todos. Chao, Angélica, Ricardo, Gracias, Juan, John. Sergio, chao a ustedes, chao al resto también. Chao,